Cuarta estación. Jesús es sentenciado a muerte. Adoramus te Christe et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. La mayor injusticia es condenar a un inocente indefenso. Y un día la maldad juzgó y condenó a muerte a la misma inocencia. ¿Por qué condenaron a Jesús? Porque hizo suyo todo el dolor del mundo. Al encarnarse asumió nuestra humanidad y con ella las heridas del pecado. Las culpas de ellos Él soportará, para curarnos por el sacrificio de la cruz. Conocedor de todos los quebrantos, indefenso se entregó a la muerte. Nos impresiona el silencio de Jesús. No se disculpa. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue azotado, machacado, sacrificado. No abrió la boca para defenderse. En el silencio de Dios están presentes todas las víctimas inocentes de las guerras que arrasan los pueblos, dejando en ellos una semilla de odio difícil de curar. Jesús calla en el corazón. Jesús sentenciado a muerte, con unas palabras cargadas de dolor. En el silencio de Dios están presentes todas las víctimas inocentes de las guerras que arrasan los pueblos y siembran odios difíciles de curar. La imagen, la talla que hemos contemplado, el paso, es el Cristo de Medinaceli, el anónimo del siglo XVII. Es la archicofradía